La historia de un hombre que se llama Carlos. Carlos vive en Madrid, la capital de España. Carlos tiene 45 años y trabaja de arquitecto en Madrid, pero su pasión son los idiomas. Carlos habla 5 idiomas: español, inglés, francés, japonés y alemán. Carlos habla español porque es su idioma nativo. Carlos habla inglés porque en inglés es el idioma internacional más popular. Y a Carlos le gusta viajar por el mundo. Y el inglés es importante para comunicarse. Carlos habla francés porque estudió en la Universidad de Arquitectura de París durante 3 años, de 2002 a 2005. Carlos habla japonés porque le gusta ver anime. Es su género favorito. Carlos visitó Tokio en el año 2015 y es su ciudad favorita en el mundo. Finalmente, Carlos habla alemán porque tiene un amigo alemán que se llama Hans y que vive en Berlín. Carlos y Hans hablan por Zoom todos los domingos. Carlos y Hans hablan por Zoom porque Carlos vive en Madrid, en España, y Hans vive en Berlín, en Alemania. Y Carlos y Hans hablan en español y alemán para practicar. Carlos vive con 2 amigos y un gato en un apartamento en el centro de Madrid. Y el apartamento está en el piso número 9 de un edificio muy alto. Los 2 amigos de Carlos se llaman Antonio y Juan. Antonio tiene 39 años y trabaja como profesor de filosofía. Y Juan tiene 42 años y trabaja en el Circo del Sol. El gato se llama Pedro y es un animal muy especial. El gato Pedro es pintor y pinta cuadros de estilo cubista, como su ídolo Pablo Picasso. Este gato es un gato diferente. Carlos trabaja de arquitecto y tiene un hobby muy interesante: investigar misterios. Carlos es un detective amateur y colabora con la policía. Carlos es un experto en Sherlock Holmes y tiene una capacidad analítica increíble. Él, Carlos, utiliza una lupa como su ídolo Sherlock. Y en este momento, Carlos colabora con la policía en un caso secreto muy interesante: la desaparición de 3 cuadros famosos en el Museo del Prado, en Madrid. 3 cuadros famosos
del pintor español Francisco de Goya. En la investigación del misterio, Carlos habla con 5 personas que tienen información sobre el caso. Un guardia de seguridad del museo, una mujer de 67 años que vive cerca del museo. Aquí está el museo, aquí la casa de la mujer. Un famoso ladrón de cuadros que está en prisión en este momento. Un hombre de 46 años que visita el Museo del Prado todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Y finalmente, el director del museo. Primero, Carlos visita al famoso ladrón que está en prisión porque Carlos piensa que está relacionado con el misterio, con la desaparición de los 3 cuadros en el Museo del Prado. Y el famoso ladrón se llama Jorge y está en prisión por robar 45 cuadros famosos en total. Es un ladrón experto. Carlos va a la prisión para hablar con Jorge, pero tiene un problema muy importante. Jorge no está en la prisión. Jorge escapó de la prisión el día anterior. ¿Sí? Si hoy es 4 de septiembre, Jorge escapó de la prisión el 3 de septiembre. ¿Sí? Jorge escapó de la prisión por un túnel que construyó con una cuchara pequeña. En ese momento, Carlos decide visitar a otra persona diferente de la lista, el guardia de seguridad del museo, porque buscar a Jorge es un trabajo para la policía. ¿Sí? Carlos no colabora con la policía en esa parte, la parte de buscar a Jorge. El guardia de seguridad del museo, que se llama Oscar, vive en un apartamento con su familia en el norte de Madrid. Carlos va en metro al norte de Madrid para hablar con Oscar, el guardia de seguridad del museo, en su casa, en su apartamento. Y en el metro, Carlos se sienta y lee un libro durante 20 minutos. Carlos lee un libro de fantasía, que es su género literario favorito. 20 minutos después, Carlos sale del metro y va al apartamento de Oscar. Y cuando llama al timbre, recibe una sorpresa increíble. Un perro con sombrero le abre la puerta y le dice, el perro habla español perfecto. El perro le dice, bienvenido, Carlos. Oscar está en la panadería en este momento, pero vuelve en 15 minutos. Entra en casa y le esperas en el sofá. Carlos acepta la invitación del perro especial y entra al apartamento de la familia de Oscar. Carlos se sienta en el sofá y el perro
le pregunta, ¿qué quieres beber? ¿Té? ¿Café? ¿Agua? Carlos le responde que quiere beber café porque está un poco cansado. El perro va a la cocina y vuelve 2 minutos después con un café para Carlos. El perro se sienta en el sofá y habla con Carlos mientras esperan a Oscar, que está en la panadería comprando pan. Carlos le pregunta al perro, ¿quién eres? ¿Y por qué hablas español perfectamente? El perro le responde que es el mayordomo de la familia de Oscar y le explica la historia de su vida, que es un perro normal que nació en Madrid en el año 2015 y también le explica la historia del momento en el que conoció a Oscar en un parque de Madrid en el año 2023. Carlos piensa que la historia de la vida del perro es increíble. Y Carlos le repite la pregunta, ¿y por qué hablas español perfectamente? Los perros no hablan normalmente. Y en ese momento, alguien llama a la puerta. El perro abre la puerta y ve a una mujer con gafas. El perro no conoce a la mujer y le pregunta, ¿quién eres? La mujer responde, soy María, una amiga de la familia de Oscar. Vivo en Valencia, pero ahora estoy en Madrid porque tengo una sorpresa para Oscar. Carlos escucha la conversación desde el sofá. El perro le responde a María. Perfecto. Entra en casa y le esperas en el sofá. María entra en casa y se sienta en el sofá. El perro presenta a Carlos y María. El perro dice, este es Carlos, un detective que investiga un misterio en el museo. Y esta es María, una amiga de la familia de Oscar. Carlos le dice a María, encantado de conocerte, y María le responde igualmente. El perro le repite a María la pregunta del té, café, etc. Y María responde que quiere un té verde. El perro prepara el té en la cocina y vuelve al sofá 2 minutos después. Carlos, María y el perro hablan sobre política durante 15 minutos y entonces escuchan el ruido de la llave en la puerta. Cuando la puerta se abre, no es Oscar quien entra en casa. Mm, Es una persona diferente. Y esta persona no es de la familia de Oscar. La persona que entra en casa es el vecino de la familia de Oscar, que tiene una llave del apartamento. Y el vecino
es la persona que vive en el apartamento de al lado de la familia de Oscar. El vecino, que se llama Diego, tiene una llave del apartamento de la familia de Oscar para posibles situaciones de emergencia. Y Diego entra en la casa, en el apartamento de la familia, porque escuchó muchas personas y pensó que eran ladrones. Diego pensó que eran ladrones porque normalmente todos los miembros de la familia de Oscar están trabajando o en la escuela en este momento del día. Pero el perro le explica la situación y Diego se tranquiliza y vuelve a su apartamento. Y en ese momento escuchan el ruido de la llave en la puerta nuevamente y esta vez es Oscar quien entra en casa finalmente. Oscar vuelve de la panadería con 3 barras de pan. El perro le explica toda la situación a Oscar y Oscar saluda al detective Carlos y le da un abrazo a su amiga María. Primero, Oscar quiere ver la sorpresa que María tiene para él. Y María le dice que tienen que ir a la calle porque tiene la sorpresa en el coche. María y Oscar salen a la calle y van hasta el coche de María. Carlos, el detective, espera en el sofá del apartamento jugando al ajedrez con el perro. Y María abre el maletero de su coche y la sorpresa es un regalo para Oscar. Oscar coge el regalo, María cierra el maletero del coche y María y Oscar vuelven a casa. Oscar prefiere abrir el regalo en casa porque hace frío en la calle y porque al perro le encanta abrir regalos. En casa, el perro abre el regalo para Oscar y el regalo es una moneda de China del siglo VI. Oscar es un coleccionista de monedas antiguas y está muy contento con el regalo de María. Oscar le dice a María: muchas gracias por el regalo, María, eres una amiga fantástica. Es una de mis monedas favoritas y no la tenía en la colección. Después de abrir el regalo y de guardar la moneda en su colección, Oscar finalmente habla con Carlos. Y mientras Oscar y Carlos hablan, ahora es el turno de María de jugar al ajedrez con el perro. El perro está muy enfadado porque ha perdido con Carlos y ahora quiere jugar con María. El perro es un animal muy competitivo. Carlos y Oscar van a la habitación de Oscar para hablar sobre el misterio del museo. Carlos le explica que es detective, que colabora con la policía en el misterio del museo y que necesita información para resolver el caso.
Oscar trabajó el día de la desaparición de los cuadros y tiene información muy interesante. Oscar cierra la puerta de su habitación, habla un poco más bajo y le dice a Carlos que... Oscar le dice a Carlos que el día de la desaparición de los tres cuadros escuchó un ruido procedente de una sala de cuadros del siglo XVII. Oscar fue a la sala, pero no había nadie, ninguna persona. Entonces, Oscar decidió volver a su posición y continuar con su trabajo. La parte más interesante es que en ese momento eran las 10 de la noche y el museo estaba cerrado para los visitantes. Oscar pensó que no era nada importante y continuó con su trabajo hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche entró en el museo otro guardia de seguridad para el cambio de turno. Oscar y el nuevo guardia de seguridad hablaron durante 2 o 3 minutos y Oscar se fue a casa. El problema es que durante la noche el nuevo guardia de seguridad descubrió la desaparición de los tres cuadros mientras caminaba por el museo. En ese momento, Carlos le pregunta a Oscar, ¿tienes más información sobre la noche de la desaparición de los cuadros? Y Oscar le responde, no, esa es toda la información que tengo sobre el misterio de la desaparición de los cuadros. Carlos le dice después, gracias por tu colaboración, te llamaré otra vez si es necesario. Y gracias por el té. Después de hablar con Oscar, Carlos se despide de María y el perro y sale de casa de la familia de Oscar. En la calle, Carlos mira la lista de personas con información sobre el misterio de la desaparición de los cuadros y decide visitar después a la mujer de 67 años que vive cerca del museo. Carlos va a la parada del metro nuevamente para volver al centro de Madrid y hablar con esta mujer. Cuando finalmente llega al centro de Madrid, Carlos decide ir a un restaurante primero, porque tiene mucha hambre. Carlos va a un restaurante tradicional español a comer paella, un plato típico de la cocina española. Y después de comer en el restaurante, Carlos va a casa de la mujer de 67 años que vive cerca del museo. En el portal del edificio, Carlos llama al telefonillo, pero nadie responde. Carlos llama otra vez, pero nuevamente nadie responde. Carlos espera 2 minutos más y vuelve a llamar, pero no hay respuesta. En ese momento decide utilizar
una estrategia que funciona siempre. Llama al telefonillo de un piso o un apartamento diferente y cuando una persona responde, Carlos dice, soy yo, abre. Obviamente, la estrategia funciona y la persona abre la puerta del portal. Carlos entra al edificio y sube al tercer piso donde vive la mujer y sube por las escaleras. Cuando llega al tercer piso, Carlos llama al timbre de la puerta, pero no hay respuesta. Nadie abre la puerta. Parece que no hay nadie en casa. Entonces, Carlos decide esperar viendo vídeos de YouTube en su teléfono. Pero 10 minutos después, un hombre sale del piso del apartamento de al lado de la mujer de 67 años. Y Carlos le pregunta, hola, ¿sabes si la mujer que vive aquí está en casa? Necesito hablar con ella para hablar de una investigación importante. El hombre le responde, hola, normalmente Laura está en casa la mayoría del tiempo, pero tiene pequeños problemas de oído. Entonces es posible que esté en casa y no te haya oído. Entonces Carlos le da las gracias al hombre y vuelve a llamar al timbre del piso de Laura. Pero, nuevamente, no hay respuesta. Pero en ese momento se abre la puerta del ascensor y aparece Laura con su mascota. Laura es la mujer. ¿Eh? Y aparece Laura con su mascota, que es un cerdo vietnamita. ¿Sí? Y Carlos le explica a Laura por qué está allí. ¿Sí? La historia completa de la investigación, etc. Y Laura le invita a entrar a su casa para hablar sobre el misterio. Laura le dice a Carlos que piensa que tiene información muy importante para resolver el misterio de la desaparición de los cuadros. Y la historia continúa en el próximo episodio, el número 11, ¿sí? Con la conversación de Laura y Carlos, la información importante que tiene Laura sobre el misterio de la desaparición de los cuadros, nuevas aventuras, nuevos problemas, nuevas personas que participan en la historia, etc. Gracias, amigo, amiga, por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de la historia de Carlos y el misterio de la desaparición de los cuadros en el museo. Adiós.